En este momento nos encontramos con la psicóloga Ana Isabel Rincón. Ella es quien nos va a colaborar con la actividad y nos va a hablar un poquito del enfoque que maneja. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito por de dónde vienes, cuál es la universidad de dónde saliste, si nos cuentas si has hecho especializaciones aparte del pregrado, cuéntanos un Ok. poquito. Bueno, como tú decías, mi nombre es Ana Isabel Rincón, yo soy psicóloga clínica, soy egresada de mi pregrado de la Universidad del Bosque en el año 2013. Luego de eso hice una especialización en la Conrad Lorenz, que se llama Evaluación y Tratamientos de Trastornos Afectivos y Emocionales. Y luego de eso hice también en la Conrad Lorenz una maestría en Psicología Clínica. En la actualidad tengo aproximadamente 6 años de experiencia. Siempre he trabajado en clínica, desde las prácticas que las hice en la unidad, no recuerdo muy bien, en la unidad de atención psicológica de la Universidad Católica de Colombia. Luego de eso trabajé en una IPS con niños con trastornos generalizados del desarrollo. Y luego de eso pasé a otra IPS ya como terapeuta, hacía terapia cognitivo-conductual con adolescentes y adultos y trabajaba haciendo neurofeedback también. Luego de eso, ya en la actualidad, estoy trabajando independiente, tengo mi propio consultorio y hago terapia con adolescentes y adultos, terapia individual, terapia de pareja y terapia de familia. Ok. Bueno, ¿por qué, pues, comenzando, por qué escogiste la psicología? ¿Qué te motivó a escoger esa carrera? Bueno, yo escogí la psicología como carrera porque siempre me ha parecido interesante el comportamiento humano. Antes de eso pensaba estudiar ser neurocirujana, precisamente porque el tema del cerebro y cómo nos comportamos me parece supremamente interesante. Y luego de eso descubrí que existe la neuropsicología y ahí me di cuenta y digamos que me pareció súper chévere como ese enlace entre el comportamiento, digamos desde lo fisiológico, y entender las emociones y bueno, en general las razones por las cuales nos comportamos como nos comportamos. Y por eso creo que ese fue como el interés más grande que tuvo en el momento. Okay. ¿Crees que es importante nuestra carrera, la psicología, para la sociedad? ¿Que aportan algo? Claro que sí, la psicología, digamos que eh, es muy importante, solo que yo creo que no le han dado la relevancia que mereciera. La psicología, digamos que puede tener impacto en diferentes ámbitos, no sé, de pronto en el ámbito de recursos humanos, que creo que es el más conocido, en donde la idea del psicólogo en el ámbito organizacional es que pueda predecir el comportamiento de las personas y a partir de eso generar cambios en el sistema ya de la compañía o de la institución en la que se encuentra. ¿Sí? No solamente limitarse a los procesos de selección y demás como de pronto se le está dando en esta o actualmente, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de publicidad, de psicología del consumidor, tiene un impacto supremamente importante porque a partir de la psicología pues podemos entender qué consumen las personas, por qué las consumen y también podemos predecir cómo hacer para que las personas tengan ciertos o consuman ciertos productos o no. Es supremamente relevante en este ámbito. En el ámbito jurídico, por ejemplo, el psicólogo, digamos, jurídico lo que hace es identificar o trabajar con todos los procesos que tienen que ver, por ejemplo, en comisarías de familias que puedan, digamos, estar interviniendo como en procesos de el impacto que está teniendo el individuo ya en procesos jurídicos. En psicología social, bueno, en la comunidad, etcétera. O sea, creo que el impacto de la psicología es bastante importante y bastante amplio. Pero como te decía, pues no se le da como la relevancia que yo creería debería tener. Sí, es cierto. ¿Qué desventajas o ventajas crees que tiene nuestra profesión al momento de desenvolvernos a nosotros como personas? ¿En qué nos aporta?
Desventajas, pues yo creo que lo que te mencionaba, como el enfoque es que se le está dando al ejercicio como profesional. Y por lo menos en Colombia, digamos, la importancia del psicólogo en el rol de, pues en mi caso, de la salud mental, eh, comparado con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, Chile, el peso que se le da al psicólogo a la salud mental es mucho más importante, pero creo que a nivel cultural acá todavía nos falta mucho para entender, digamos, la importancia de que una persona, en el caso, por ejemplo, de la psicología clínica, inicie o asiste a un proceso terapéutico, ¿sí? Todavía está, es muy tabú, todavía se cree que las emociones pues, las debe manejar uno solo y no se nos ve como el profesional que tiene la capacidad de orientar a las personas cuando estén presentando dificultades o, en efecto, si tienen algún tipo de trastorno psicológico o mental. Entonces, esa creería que es como la desventaja en nuestro país. Ventajas, la amplia gama de ramas, perdón, en las que nos podemos desenvolver. Creo que eso es una gran ventaja de la psicología y las formas de abordarlo, ¿no? Porque la psicología, digamos que tiene diferentes enfoques y en esa diversidad, pues creo que también podemos sacarle provecho en algunos momentos. Ok. En tu formación, ¿cuál fue el enfoque que introdujeron? O sea, que tú Ok, manejaste. nosotros la terapia, digamos, que manejamos es la terapia cognitivo-conductual basada, digamos, en paradigmas, ¿sí? Creo que hay que hacer una aclaración y es que la terapia cognitivo-conductual no es un enfoque, es una metodología que surge a través de diferentes paradigmas, por ejemplo, que vienen desde el conductismo hasta las teorías que tienen que ver con autores que hablan de la psicología cognitiva, ¿sí? Entonces, digamos que tiene como todo el compilado por ejemplo, autores como Pavlov, como Watson, pasando por Skinner, luego Bandura, que, bueno, creo que más adelante de pronto, si está el espacio, hablaremos un poquito más a fondo, hasta llegar a utilizar el método científico haciendo uso de esos paradigmas para generar una metodología de trabajo. ¿Sí? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es un tipo de psicoterapia, pero no es un enfoque. Ok. Cuando hablas de Bandura, entonces ahí ya estás hablando de la metodología que implementó, o sea, el cognitivo Ok, conductual. ok, no, resulta que es que la terapia cognitivo-conductual empieza, digamos que se nutre más o menos desde las investigaciones que hace Watson, por ejemplo, del conductismo, eh, um, no sé si recuerdas de pronto para remitir la fobia de un niño, Sí. en donde usa las bases del conductismo que utilizaba Pavlov, El ¿sí? clásico. El condicionamiento clásico, Ajá. exacto. Y esto, digamos que empieza a representar las bases metodológicas de cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual. Luego viene Skinner ya con se me olvidó la palabra. Eh, El conductismo, el no, el condicionamiento, condicionamiento operante, perdón. el operante, El sí. condicionamiento operante, que digamos que ahí lo que va a empezar a explicar es que todo comportamiento o todo proceso por el cual el comportamiento se adquiere, se mantiene y se extingue es por las consecuencias que tiene o la función en cuanto a las consecuencias del comportamiento. Luego viene otro autor supremamente importante que es Bandura, que era el que tú mencionabas, y dice, bueno, no solamente nosotros aprendemos por la experiencia propia, sino que nosotros también aprendemos por imitación, lo que llamamos el aprendizaje vicario, ¿sí? Pero también aprendemos por instrucciones. Entonces ahí se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje social. Y finalmente vienen otros autores que son Aaron Beck y Albert Ellis, que estos son más de corriente cognitiva, que empiezan a decir, bueno, no, no solamente el comportamiento tiene que ver con las acciones observables, sino con lo que llamamos eventos privados, ¿sí? Que son los pensamientos, que son las imágenes y la interpretación que nosotros hacemos del mundo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es, a través del método científico, coge este compilado de información del conductismo, ¿sí? Del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante,
y de la explicación el procesamiento de la información a través de la interpretación de lo que vemos en el mundo, y empieza a explicar como su metodología. Entonces, la metodología de la terapia cognitivo-conductual, digamos que se basa como en tres cosas. Uno, que vamos a hacer una evaluación, y una evaluación que va a estar explicada por lo que nosotros llamamos canales de respuesta, que son lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y la consecuencia de eso que hago. Entonces, todo comportamiento va a estar explicado por una situación que lo antecede, la aplicación de los canales de respuesta y la consecuencia o la función de la consecuencia. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, resulta que tenemos un paciente que dice que está triste pero no sabe por qué. Entonces, eh, normalmente lo que haríamos nosotros en la evaluación es se puede utilizar estrategias como registros, por ejemplo, en donde podemos ponerle al paciente a hacer ese registro de cómo se da la cadena de comportamiento. Entonces, por ejemplo, el paciente se levanta en la mañana y lo primero que hace al abrir los ojos es pensar en qué día tan horrible, no tengo ganas de pararme. Ese es el primer canal de respuesta. ¿Listo? Lo que nosotros estamos pensando. Y luego de eso viene el segundo canal, que es lo que empezamos a sentir, que se divide en dos. Lo que yo siento a nivel fisiológico, es decir, esa respuesta fisiológica como siento el corazón a mil, siento un vacío en el estómago, me duele la cabeza, y las emociones, me siento triste, tengo mucha rabia, etc. Luego vendría el tercer canal, que es lo que yo hago. Entonces el paciente puede decir, lo que yo hago es, eh, cojo las cobijas y me tapo y me acuesto a dormir otra vez, ¿vale? Y ahí miraríamos qué función cumple la consecuencia, y la consecuencia de ese comportamiento podría ser, se me olvidó que estaba triste cuando me acosté a dormir y ya me sentí mejor, ¿ok? Entonces ahí lo que vamos a estudiar es cuál es la función entre los canales de respuesta versus la consecuencia, ¿sí? Y ahí lo vamos a estudiar a través de lo que llamamos mantenedores, que son todos aquellos factores que están haciendo como que se perpetúe el problema. Entonces, en el ejemplo que te daba, va a aplicar, por ejemplo, no sé, el comportamiento se puede estar manteniendo por refuerzo positivo, ¿sí? Refuerzo negativo, perdón, ¿sí? Y es decir, me quito el malestar de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, cuando me tapo y me acuesto a dormir, porque se va, ¿sí? Yo no estoy pensando en eso. Pues por refuerzo negativo me estoy quitando el malestar de algo, se va a mantener en el tiempo. Entonces, fíjate que ahí estamos aplicando como el tema del condicionamiento operante, ¿sí? Como la consecuencia me explica el comportamiento, pero también estamos haciendo uso de la interpretación o de lo que mencionaba, digamos, los postulados de Ellis y Beck, ¿sí? Que es la explicación de la interpretación del mundo para predecir nuestro comportamiento. Entonces, a través del método científico, ellos cogen estos paradigmas y empiezan a trabajar en la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias con mayor validez empírica en la actualidad. ¿Sí? Digamos que es como lo que la mayoría de los psiquiatras o médicos recomiendan para diferentes problemáticas. Okay. ¿A los casos que te han llegado les has dado solución únicamente con esa metodología? O sea, ¿solo te ha funcionado? No. ¿O has tenido que recurrir a otros? He utilizado otro tipo de terapias, por ejemplo, las terapias de tercera generación, que hablan las terapias de aceptación y compromiso, terapia basada en mindfulness, por ejemplo, con pacientes con enfermedades crónicas. Se ha encontrado que terapias de aceptación y compromiso son buenísimas, terapias basadas en mindfulness, porque finalmente el problema del paciente, digamos que lo que habla la terapia cognitivo-conductual es que podemos modificar pensamientos y comportamientos, ¿sí? Pero, por ejemplo, un paciente con dolor crónico, pues no le podemos quitar la enfermedad, así que es un poco más funcional y más útil aplicar una terapia de tercera generación como terapia de aceptación y compromiso, en donde se le enseña al paciente a manejar, por ejemplo, el dolor, ¿sí? Un paciente con fibromialgia, un paciente que tiene que aceptar su enfermedad, un paciente que va a pasar por un proceso bastante doloroso, pero pues finalmente hay estrategias para paliar el dolor, ¿sí? No se lo podemos quitar, pero sí lo podemos aprender a manejar. Y ese tipo de terapias son
muy buenos. De hecho, se puede hacer terapia combinada. Por ejemplo, hay estudios de terapia combinada en donde se hacen sesiones con terapia cognitivo-conductual y terapia basada en mindfulness, por ejemplo, en el proceso de intervención. Mm. Como tal, ¿qué le recomendarías a una persona que está estudiando psicología y que aún no tiene claro qué enfoque escoger? O sea, ¿qué te sirvió a ti para saber que ese era el enfoque que te gustaba o que te apasionaba a ti? Bueno, yo creo que esto tiene que ver también con la línea o la universidad, creo que donde uno estudia, eh, con lo que uno se sienta más cómodo y definitivamente pues uno tiene que creer en lo que va a aplicar, ¿sí? Creo que para mí es importante, en mi caso es muy importante el tema de la validación empírica, ¿sí? Porque finalmente es como, no sé, para mí es como si yo te diera a ti una pastilla de la cual no se han hecho estudios, no se han hecho evaluaciones y yo te dijera que te va a servir, ¿sí? Ujú. Eh, no sé si tú te la tomarías, ¿sí? Yo no me la tomaría. Ok, sí, claro. Pero digamos que lo que tiene la terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación o las que tienen validez empírica es eso, como que se ha probado que en muchos casos similares las estrategias o las técnicas utilizadas pues son útiles para que el paciente pueda manejar la situación problemática que está presentando. Entonces, creería que el método científico nos permite eso, como tener un estándar de manejo y no utilizar cualquier cosa que de pronto a mí se me ocurra. Ese es un tabú o uno de los mitos que de pronto se mantienen aún en la psicología, ¿no? Yo como profesional hago lo que a mí se me ocurre y no es así. Yo utilizo estrategias que se han comprobado que sirven para ciertos casos o ciertos pacientes. ¿Crees que uno debería saber de todos los enfoques o realmente solamente irse por una línea de enfoque y profundizar ahí? Bueno, yo creo que uno debe tener cierto grado de conocimiento sobre los diferentes enfoques que hay. Pero pues que uno pueda profundizarlos en todos, creo que es una expectativa bastante alta. Pero sí me parece importante que uno como que vaya por una línea y se pueda profundizar, pueda hacer como una especialización por ese lado que le permita a uno tener, digamos, un mejor desempeño y desenvolverse mucho mejor, ¿no? Pues tener como una base, pero profundizar en lo que uno considera más adecuado en su ejercicio como profesional. Gracias, Eso me muchas parece gracias. importante. Ana, gracias por colaborarnos y por darnos de tu tiempo. Que tengas una buena noche. Vale, Catalina, bueno, espero sea muy útil y les sirva para pues, el ejercicio profesional que están haciendo en este momento. Muchas gracias, que estés muy bien.